Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy. También doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña. Hola a todos y bienvenidos y bueno, es un placer compartir un nuevo video con ustedes. Y bueno, el tema de hoy se titula Francia en la profecía. Es un tema bastante interesante, realmente. No sé hasta qué punto ustedes sepan de que Francia también tiene un rol específico en la profecía de Daniel 11, pero lo vamos a descubrir juntos hoy. Pero antes de esto vamos a ver lo que estudiamos en el tema anterior para poder entender mejor el tema de hoy. En Daniel 11, 32 al 35 leemos lo siguiente. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto es muy interesante porque aquí nos habla de que va a seducir a los violadores del pacto. Los violadores del pacto son aquellos que violan el pacto. ¿Y qué pacto es ese? El pacto de Abraham. Exacto, el pacto de Abraham, pero ¿cómo? Es decir, sencillo, el pacto de Abraham es el pacto que Dios hizo con Abraham y que fue heredado por todos aquellos que eran de la fe, que tenían una fe como la de Abraham, es decir, el remanente. Estamos hablando del remanente que siempre existió desde Adán y Eva y que pasó todas las edades. Bueno, obviamente hubo una pequeña interrupción con Abel, cuando fue asesinado por su hermano Caín, pero después nació Set y desde entonces hubo una perfecta continuidad de los descendientes de Dios, de los hijos de Dios en la tierra. Ahora, no es solamente por descendencia biológica, sino por el corazón. Y esto es muy interesante porque son hijos de Abraham los que son según el espíritu y no según la carne. Y en la historia de la iglesia primitiva, ¿cómo empezó? Primero eran los hijos de Israel que tenían ese rol de ser la descendencia de Abraham y tener el pacto de Abraham. Pero Jesús en la parábola del rico y Lázaro explica que lo que va a suceder es de que va a haber un cambio de situación. Esta muerte que es simbólico va a representar un cambio de situación y que los hijos de Israel que tenían el sacerdocio delante de Dios y el pacto de Abraham lo iban a perder. Esto representa el Hades y el ir al seno de Abraham representa ir al pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham. Y esto representa a la iglesia que empezaba, que era representada allí como un mendigo, Lázaro, un mendigo lleno de llagas, lleno de defectos y débil, despreciado por los hombres, pero esta iglesia era preciosa para los ojos de Dios. Entonces es el pueblo de Dios que está allí en un cambio de situación, ¿sí? Así que los violadores del pacto también son parte del pueblo de Dios, pero se separan del remanente y ellos son los que violan el pacto. Exactamente. Ellos lo que van a hacer es abandonar el pacto que Dios hace con la iglesia primitiva y nosotros habíamos estudiado en el tema anterior El nacimiento del los catolicismo. caballos, ¿sí? El nacimiento del catolicismo. El nacimiento del catolicismo, pero primero está el inicio de la iglesia cristiana que inicia realmente con la muerte de Cristo, bueno, aunque podemos decir el ministerio de Cristo realmente al inicio, pero hasta el primer siglo es el periodo de la iglesia cristiana y se termina con la muerte del último de los apóstoles y a partir de allí la iglesia empieza a acercarse más al mundo y a apostatar de sus principios. Fueron grandemente perseguidos durante el periodo y a medida que avanzan la persecución va a cesar hasta que va a transformarse en otra cosa diferente. Entonces, estos violadores del pacto son aquellos que se unen con los paganos para obtener beneficios del imperio romano. Y en el versículo 33 y 34 dice lo siguiente. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Es interesante. Ahora, los sabios del pueblo van a instruir a muchos. Y esto hace referencia a tantos hombres que trabajaron y pusimos un ejemplo, ¿no? Entre tantos. Los valdenses. Los valdenses, pero es un ejemplo entre muchos, ¿no? Los valdenses eran un pueblo de las montañas entre Francia e Italia, el actual Valle de los Valdenses, que está entre Francia e Italia, y ellos vivían en esas regiones montañosas y ellos se refugiaban en las montañas que eran inaccesibles para poder escapar a la persecución de Roma. ¿Por qué? Porque el Papa simplemente quería destruir todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus principios. Y uno de sus principios era prohibición de leer la Biblia. Una cantidad de cosas que ellos, los valdenses, no aceptaban e inclusive bajo peligro de su propia vida ellos llevaban a otros fragmentos de las escrituras para que pudieran conocer la verdad por sí mismos. Esto era la obra de los valdenses y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, no ayudados para que no haya tanta persecución. Esta ayuda no redujo la persecución, antes la aumentó. ¿En qué les ayudó? Les ayudó en su obra de enseñar a otros. A veces las personas no entienden bien estos pasajes y esta ayuda viene en cuanto a su misión. Y esta ayuda la obtuvieron de los reformadores protestantes que eran católicos, comprometidos con la iglesia católica y que en un momento dado entraron en contacto con las escrituras y se convencieron
de la verdad de las escrituras y empezaron un movimiento llamado la Reforma Protestante dentro de la Iglesia Católica. Y también de ellos van a caer algunos. ¿Qué dice el versículo 35? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí hay varias nociones muy importantes que vimos en el tema anterior. El tiempo determinado es el tiempo del fin. Hay un tiempo para que esta persecución empiece a perder fuerza, porque no es que para instantáneamente. Empieza un proceso en que va a reducir hasta ser eliminada completamente en el mundo. Algunos de los sabios, pero ya me había dicho que los sabios que instruirían a muchos caerían a espada, fuego y cautividad. Es decir que el versículo 35 se refiere a otro grupo de sabios diferentes. Y este grupo de sabios diferentes son aquellos que vienen a ayudarles, los que vienen a darle pequeño socorro. Son los reformadores protestantes que son perseguidos y caen a espada. ¿Para qué? Para ser limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, es decir, hasta el tiempo del fin. Interesante lo que vimos en el tema anterior y yo les invito, si ustedes tienen dudas o tienen preguntas en cuanto a esto, que vayan a YouTube y busquen el tema anterior y van a encontrar allí parte de sus respuestas, y si no, igual ya lo saben, puedes hacer sus preguntas en la cadena, con gusto les contestaré. Vimos el versículo 35 hasta el tiempo determinado. Este tiempo determinado es 1798. ¿Qué sucede en 1798? Es la herida mortal de la bestia. Exactamente. La herida mortal de la bestia, ese término lo sacamos de Apocalipsis capítulo 13. Es un periodo que empieza en el 538 cuando el poder papal adquiere de una manera oficial, digamos que se formaliza el poder papal mediante una letra de Justiniano. Antes lo tuvo ese poder, pero ahora ya es oficial. Y del 538 hay un periodo de persecución que dura 1260 años, que nos lleva a 1798. Y nos lleva a que esa herida mortal realmente no es solamente una herida de espada, es que el Papa Pío VI es llevado cautivo y muere en cautiverio. Pero muchos historiadores dirán, pero esto ya sucedió en el pasado y ya otros papas fueron presos, otros papas fueron muertos. Y es verdad, porque ellos estaban en una lucha por el poder. Pero el punto es de que la idea de 1798 está inspirada por personas que tenían un concepto diferente del asunto de la religión y el Estado. Y esto lo vamos a descubrir en el tema de hoy. Lo que sucede en 1798 es una puesta en tela de juicio del principio de unión de la Iglesia y el Estado. Es una puesta en tela de juicio del principio de imposición de una religión y lo reemplazan por el principio de libertad religiosa. Entonces, aquí tenemos dos elementos que son fundamentales en el poder que tiene la Iglesia sobre los estados de diferentes países y que ahora son puestas en tela de juicio y son demostradas. Y esto inspira a muchos países, porque yo soy colombiano de nacimiento y mi país, Colombia, como todos los países de América Latina, beneficiaron de esta revolución francesa, que está inspirada en los eventos de 1798 y los eventos que siguen, y que, entre otras cosas, definían los derechos del hombre. Y la Declaración de los Derechos del Hombre llevó a buscar libertad a todos los países latinoamericanos que antes estaban dominados bajo el yugo de reyes, y estos reyes estaban dominados por el poder católico. Entonces vemos cómo es un castillo de naipes que se cae. Bueno, eso lo hablamos en el tema anterior y ahora vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy vamos a tratar 4 versículos. Vamos a ver cómo nos va. Versículo 36 y 37 en esta sección, y yo invito a Itamar a leerlo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea cumplida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pregunta, ¿quién es este rey? Es una pregunta interesante porque vemos que para muchos obviamente sigue siendo el catolicismo. Habíamos explicado en el tema anterior de que el rey que estaba dominando allí era el rey llamado el Papa, que dominaba sobre un imperio. ¿Y ahora quién es este rey? ¿Es el mismo o es otro? Para ayudarnos, yo hice un tablero comparativo. Y no vamos a leer todo el texto, yo quiero invitarles a que ustedes lo pongan pausa y lo lean en detalle lo que escribimos allí. Pero vamos a leer solamente el versículo y vamos a leer las explicaciones. Itamar va a hacer la explicación en el del papado y yo hago la explicación con respecto a la Revolución Francesa. Daniel 11:36, primera parte. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. El Papa tenía autoridad sobre reyes y podía destituirlos, ejerciendo poder tanto religioso como civil. Sin embargo, su liderazgo se basaba en la tradición y la teología, no en una revolución contra el sistema establecido. Exacto. Él hará su voluntad. Digamos que a este punto podemos decir si es el Papa, ¿cierto? Parece. Porque él hace su voluntad. De hecho, él podía destituir reyes y reemplazarlos, poner a otros. Pero si nosotros analizamos lo que sucede en la Revolución Francesa, que es que los líderes revolucionarios desafiaron el antiguo orden establecido. Es decir, el orden religioso, la unión de la Iglesia y el Estado. Abolieron la monarquía, porque la monarquía eran los
digamos, ellos reinaban por el papado sobre el pueblo y establecieron un nuevo sistema político basado en principios de secularismo y razón, rechazando totalmente la autoridad religiosa. Esto es algo muy importante entenderlo. Entonces, digamos que este estado puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Ambos impusieron su ley y hicieron cuanto quisieron. Pero vamos a leer la segunda parte del versículo 36. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. La Iglesia Católica, a pesar de integrar elementos de otras tradiciones, nunca promovió el rechazo absoluto de Dios, sino que defendió su autoridad. Es verdad, la Iglesia Católica mismo si es una religión que no es completamente cristiana, porque hay mezclas de otras religiones diferentes, mismo así no ha puesto en tela de juicio la autoridad de Dios. Es más, lo utilizan como un pretexto para ellos asentar su propia autoridad. Pero sin embargo en la Revolución Francesa se promovió un cambio completamente radical. El secularismo va a reemplazar al orden establecido. Hicieron ataques directos al cristianismo y se propuso eliminar completamente la autoridad religiosa. Entonces esto hace que la Revolución Francesa sea el mejor candidato para ser el rey de Daniel 11, 36 al 37, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos a leer el versículo 37 en la primera parte. Del Dios de sus padres no hará caso. A pesar de ciertas adaptaciones, la Iglesia Católica siempre mantuvo la adoración a Dios y la continuidad de la fe cristiana. Exacto. Es decir, que la línea teológica es la misma, ¿no? Aquí no se trata de decir si la teología católica es del punto de vista bíblico correcta o no, no es el análisis, pero hubo una teología, hubo una adoración de Dios. Sin embargo, en la Revolución Francesa se destruyó la influencia religiosa tradicional promoviendo el deísmo. Bueno, antes del deísmo se propuso el ateísmo y el culto de la razón, ¿no? Como sustitutos del sistema de religión actual. Sobre el culto de la razón es algo que nosotros explicamos en el tema anterior, como una mujer que era una cantante de la ópera llegó a la asamblea, la llevaron en procesión cubierta y dijeron, esta es la diosa de la razón. Ella tenía los pechos desnudos. Y hasta hoy en día, el símbolo de Francia es una mujer, esa es la Mariana, ¿no? Que es un símbolo de esta mujer como diosa de la razón, un símbolo de Francia. Entonces, para comprender un poco mejor la historia de Francia. Ahora, la segunda parte del versículo 37 nos dice: Ni del amor de las mujeres. La Iglesia Católica ha defendido históricamente la institución del matrimonio y la familia como parte fundamental de su doctrina. Para muchos intérpretes de la profecía, el decir que no tiene cuidado del amor de las mujeres se refiere al celibato de los sacerdotes. Esto es una posibilidad. El punto es de que en realidad la Iglesia Católica sí defendía la institución del matrimonio, solamente que ellos tenían otra posición en cuanto al matrimonio con respecto a los sacerdotes. Pero esto es un tema que podemos tratar separadamente. Sin embargo, en la Revolución Francesa hicieron algo concreto que puso en gran dificultad a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino también a los niños. La Revolución Francesa promovió la reforma de las leyes matrimoniales y facilitó el divorcio. Será tan fácil como decir somos incompatibles del punto de vista del carácter. Desafiaron así la visión tradicional de la familia. Este llegó a problemas muy, muy serios. Inclusive se cita el caso de un hombre que se casó con varias hermanas, una tras otra, y finalmente pidió el permiso al gobierno de la revolución para casarse con la mamá de esas hermanas. Es algo incomprensible desde un punto de vista moral. También hubieron muchas madres, muchas mujeres que fueron separadas de sus esposos y cuando se casaron de nuevo, los nuevos esposos no aceptaban los hijos que habían habido antes. Entonces sencillamente estos niños eran abandonados en la calle. Y así los huérfanos, que no eran verdaderamente huérfanos, se vieron, aumentaron, ¿no?, en las calles, y esto llevó a una situación muy, muy crítica. Vamos a ver la última parte del versículo 37 que dice: Ni respetará a Dios alguno. Aunque la Iglesia Católica adoptó ciertos elementos de creencias paganas, su base siempre fue la adoración a Dios. Exacto. Es decir, cuando dice que ni respetará a Dios alguno, significa que no tiene Dios alguno. La Revolución Francesa estableció un Estado laico completamente y eliminó la religión como eje central de la sociedad. O sea, se eliminó la tradición católica como elemento fundamental de la sociedad francesa y se desafió todas las instituciones religiosas tradicionales. Ahora, ellos conocían a los protestantes, sí, pero para ellos eran otros católicos iguales. No había diferencia entre católico, protestante, no había diferencia porque igual para ellos es parte de los católicos. Y de esta manera vemos de que es más probable que Daniel 11, 36 al 37 nos hable de la Revolución Francesa que de la Iglesia Católica. Entonces vemos de que este actor que había sido la Iglesia Católica, que aquí toma el puesto del rey del norte, saben que desde los eventos de Marco Antonio y Cleopatra, el rey del sur como que no desaparece, como que es absorbido, ¿no?, por este gobierno del rey del norte. Y está como inmóvil allí, y aquí de repente en Daniel 11, 36 al 37 vuelve a aparecer el rey del sur.
¿Y por qué digo el rey del sur? Usted mira, pero es que Francia está al norte. Es que es un asunto de geografía. No, Es un asunto de qué. es un aspecto de símbolo. Exactamente. Del principio del natural a espiritual. Nosotros hemos explicado este principio, pero lo podemos explicar más en detalle. Si ustedes tienen preguntas, no deben hacerlas en la cadena. Es como Juan cuando ve a Jesús dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús no tiene cascos, no tiene lana, no tiene cuernos. Tiene una forma humana porque es humano y plenamente divino. ¿Qué tiene en común Jesús con un cordero? Muy pocas cosas, excepto una. De que el cordero servía como sacrificio de expiación y como símbolo de aquel que habría de derramar su sangre por nosotros. En ese sentido, el cordero representa a Jesús. En ese sentido, el cordero, que es el natural, representa al espiritual, que es Jesús. Es decir, que cuando hay un símbolo, la relación del símbolo a lo que este símbolo representa no tiene que ser completa, solamente algunas de las características. Nosotros tomamos Egipto, que era el primer rey del sur, que caracteriza principalmente a Egipto. Cuando nosotros hablamos de Egipto en la historia de Moisés, por ejemplo, ¿qué contesta Faraón a Moisés con respecto a Dios? ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca? ¿Quién es? O sea, él no conoce a Dios, lo desconoce, lo ignora. Él sabía quién era Dios, claro. Los egipcios tenían la historia y sabían quién era Jehová, pero él lo desconoció voluntariamente. Entonces es una forma de ateísmo voluntario. Sí, el faraón tenía un sistema de religión y Egipto tenía un sistema de religión pagana. Lo mismo pasó con los filósofos de los siglos de luces. Ellos tenían un principio de religión, pero que era diferente. Algunos eran deístas, otros eran ateos, porque el ateísmo es una forma de convicción religiosa. Eso podemos desarrollarlo en otro tema, pero ellos tenían su sistema de religión. Pero sin embargo, lo que ellos hacen es decir quién es Dios. ¿Quién es Dios para que lo respetemos? Entonces ellos tratan de reemplazar este culto. Y por eso Francia es su mejor candidato para Daniel 11, 36 a 37 y los versículos que siguen. Vamos a ver una cosa interesante. Si hablamos de la historia en versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y si tomamos una línea histórica y vemos el dominio del catolicismo en Francia, que empezó con un cierto Clodoveo, que fue el rey de ¿qué? De los francos. De los francos, que fue el primer ¿qué? El rey católico. Primer rey católico de toda la historia. En el catolicismo se dice que Clodoveo es el hijo mayor de la iglesia, es el hijo primogénito de la iglesia. Entonces es interesante cómo este dominio del catolicismo dentro de Francia tuvo una duración y que se termina con un evento, pero tenemos aquí 1793 que no es en realidad el evento de partida y por eso no está alineado allí con la flecha. Vamos a ver que hay otro evento anterior a este, pero vamos a tomarlo en este orden. Y en 1793 el gobierno de la revolución establece el culto de la razón. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo citamos con esta mujer que es llevada ante la asamblea y presentada como diosa de la razón. A partir de allí, las personas empiezan a adorar, a hacer cultos de la razón en diferentes lugares y se empieza a perder la moral. Hubo otra cosa que también sucedió allí, es que ellos fueron ante la tumba y declararon la muerte sueño eterno. Es decir, que ya no hay juicio, ya no hay temor de juicio, ya no hay temor de Dios, ya no hay temor de nada. Esto destruye los cimientos de la sociedad. Y al destruir los cimientos de la sociedad, ¿qué sucede? Se pierde el control. ¿Y qué periodo empieza con este acto? Sí, el gobierno del terror, el reino del terror. Se llama en la historia francesa, reino del terror, y que fue un periodo de extrema violencia. O sea, no había forma de calmar a nadie. O sea, el que quería mataba, robaba, asesinaba. O sea, todo el mundo era contra todo el mundo. Un caos total. Y esto llevó a 1794 a un cierto Maximiliano Robespierre a tomar una decisión. Él dice, como él era deísta, dice, yo voy a imponer mi sistema de religión, que es el deísmo. Él no creía en ningún dios particular, sino que creía en un ser supremo, que era completamente indiferente, que había creado todas las cosas, pero que, no, o sea, sistema de deísmo, ¿no? Bueno, propiamente dicho. Ahora ese sistema es impuesto desde los castillos altos, los lugares fortificados, donde está la burguesía que persistía todavía, y ellos desde allí van a imponer ese sistema de religión. Pero esto no dura mucho tiempo porque en 1994, más adelante en el año, el mismo Robespierre es ejecutado. Él pierde la cabeza, es decapitado, y con esto también se acaba el periodo de imposición de religiones entre los revolucionarios. Entonces la Revolución Francesa ya no impone más religión a nadie, sino que lo que ellos dicen es cada quien haga como desee, pero todo bajo el control y el orden. Entonces hay, digamos, este principio de libertad religiosa. Ahora, ¿es que ellos quisieron voluntariamente establecer la libertad religiosa? Realmente no. Es lo que querían, el control político. Era una cuestión de política.
pero Dios dirigió los eventos para que finalmente se lograra lo que él quería obtener, porque esto es muy importante lo que sucede allí. Y vamos a analizarlo más en detalle. Y esto nos lleva a 1798. En 1798, ¿qué sucede? Algo Es muy importante. la herida mortal del papá. Exacto, que la herida mortal de papado que es ejecutada por el general Berthier. Berthier, que era un general revolucionario que ha sido mandado por Napoleón. ¿Para qué? Para llevar cautivo al Papa Pío VI, quitar el control geopolítico de la Iglesia Católica sobre el mundo. En todo caso se limitó bastante y el Papa muere en el destierro y finalmente le es autorizado a otro Papa a ser nombrado. Y vemos de que este hecho, digamos que estas acciones fueron ejecutadas por personas que tenían en sus mentes la idea de un principio de libertad religiosa. Y eso tiene su importancia, porque de hecho muchos papas fueron cautivos antes, muchos papas murieron ejecutados antes, porque ellos estaban en una búsqueda del poder, pero esto nunca redujo el poder de la Iglesia Católica como lo hizo los eventos de 1798. Y a partir de allí empieza un declive del poder, ese que no terminó de golpe, sino que a partir de allí se debilita y empieza progresivamente a perder su poder. Y esto por eso está representado allí con una pendiente en esta gráfica que nos lleva a un punto más adelante en la historia. Y en 1801 sucede un evento muy importante que es el concordato de Pío VII y Napoleón Bonaparte, que es un evento mayor porque a partir de allí se le permite a la Iglesia Católica tener presencia en Francia, pero bajo el control del Estado. Hay que saber una cosa, de que los revolucionarios habían confiscado todos los bienes de la Iglesia Católica, incluyendo las iglesias, los lugares de culto, y ellos pasaron a ser propiedad del Estado, lo cual es el caso hasta hoy. En Francia, todas las iglesias son propiedades del Estado y por eso el Estado invierte en el mantenimiento de estos lugares que son patrimonio histórico. Entonces, en el presupuesto del mantenimiento de patrimonio histórico hay una parte que es dedicada a las iglesias católicas. Hay castillos, hay otros lugares. Iglesias. Por ejemplo, Versalles y otros lugares así que no son lugares de culto, pero que son patrimonio histórico. Bueno, en 1801 la Iglesia Católica se le devuelve el derecho de tener una representación en Francia, pero bajo el dominio, bajo el control del Estado. Y lo cual sigue siendo verdad hasta hoy para todas las religiones. Y eso nos lleva a los eventos de 1814, cuando el papado recupera los estados pontificios. Esto es muy importante porque a partir de allí empieza a tener un dominio no solamente religioso, sino geopolítico. Antes de eso tenía una sola representación religiosa, había separación iglesia-estado, y la idea revolucionaria del principio de separación iglesia-estado hace parte de todas las repúblicas que se derivan, incluyendo todas las repúblicas en América Latina y en otros continentes también. En Estados Unidos, obviamente, este principio llegó a inspirar profundamente a los reformadores. La Constitución de los Estados Unidos fue firmada en 1696, bajo ese mismo principio de separación iglesia. Ahora, en Daniel 11:37 dice que del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. ¿Cuál es el asunto del amor de las mujeres? Y aquí yo por eso quiero poner el punto de partida de la pérdida de dominio de la Iglesia Católica sobre Francia. Es cuando en 1792 se hace una simplificación del divorcio. ¿Simplificación del divorcio qué era? O sea, por simple incompatibilidad alguien podría pedir el divorcio, tanto hombres como mujeres. Y esto llevó a una crisis social mayor. ¿Por qué una crisis social mayor? Porque simplemente había mujeres que eran abandonadas por sus esposos y cuando se casaban de nuevo, si tenían hijos, esos niños eran a veces rechazados por sus nuevos esposos y los niños terminaban en la calle, como ya lo dijimos anteriormente. Y este periodo de simplificación del divorcio se termina en 1804, cuando el Código de Napoleón restringe esa libertad de divorciarse, y desde entonces ese Código de Napoleón sigue aplicándose. Hay que saber que hasta el día de hoy el Código de Napoleón sigue presente en muchos textos de leyes en Francia, y especialmente sobre el asunto del divorcio. Entonces, en 1804 aparece el Código de Napoleón, lo cual pone fin a esto. Entonces vemos cómo Daniel 11, 36 y 37 se cumple en la Revolución Francesa. Ahora tenemos la parte de Daniel 11, 38 y 39. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto es muy interesante porque, bueno, Dios de las fortalezas, el Dios Mausin, es el que es adorado por Robespierre, que es el Dios supremo, hace referencia al deísmo.
y cómo fue impuesto, y efectivamente la historia corrobora de que fue, digamos que el lugar donde ellos tomaban las decisiones y desde donde imponían la adoración de este dios de las fortalezas era justamente desde los lugares fortificados, los castillos antiguos, que todavía existían, todavía quedaban en Francia. Algunos de ellos fueron antiguos aristócratas, como lo fue Robespierre. En ese culto del dios supremo ellos invirtieron mucho dinero y mucha pompa, ¿no? Efectivamente adornaron, consagraron templos al deísmo, etcétera, etcétera. Y esto pues, lo duró un cierto tiempo. Es una cosa interesante cuando al principio, al final del versículo 39 dice que y por precio repartirá la tierra. Hay que saber de que cuando empieza la Revolución Francesa, la monarquía estaba arruinada porque ellos habían gastado todos sus recursos en tratar de indigar la crisis que había sido formada por los revolucionarios. Ahora, cuando ellos perdieron todo, incluyendo sus propias cabezas, los revolucionarios tomaron un país en ruina, ruina económica. Entonces ellos tienen que constituir un sistema de gobierno y ese sistema de gobierno necesita recursos, necesita dinero. Y para esto ellos expropian la mayor parte de las propiedades de la Iglesia Católica, totalidad en realidad. Y para esto ellos expropian la totalidad de las propiedades de la Iglesia Católica en Francia. Por eso, como lo dijimos ya varias veces, los templos son propiedad del gobierno francés. Y también las tierras, no solamente de los católicos, sino también de los nobles, que una vez que fueron asesinados, pues las tierras pasaban en manos de la revolución. Pero eran grandes propiedades, o sea, eran enormes. Lo que ellos hacían era una subasta pública y vendían pequeñas parcelas y de esta manera ellos recogían dinero para poder formar el sistema de gobierno. Y es así que apareció el nuevo sistema de gobierno en Francia y pudo ser financiado. Y esto es una demostración más de que el versículo 38 y 39 se cumplen en la historia de la Revolución Francesa, lo cual no sucedió nunca en el catolicismo. No imaginamos al catolicismo repartiendo la tierra por precio. Ellos la tomaban. Entonces, esto es algo muy diferente. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos por su atención. Esperamos que les haya gustado el tema, que lo hayan encontrado interesante. Ya saben, si este tema les gusta, no duden en darnos un like y en compartir con otros. Bueno, no es una obligación, pero si les gusta nos daría mucho placer saber que ustedes aprecian nuestro trabajo y esto nos animaría para continuar produciendo contenido de calidad. También agradezco a Itamar que nos acompañó hoy. Un gusto y bueno, pues les esperamos para el próximo video. Y bueno, también agradezco a todos nuestros amigos de Verita T4A que nos apoyan de una manera muy activa con este trabajo. Algunos directamente, otros indirectamente y de una manera especial a Isabel en la producción. También a Eden en la postproducción. Muchas gracias a todos y gracias a todos los miembros de Verita T4A. Gracias a ustedes por su apoyo, por su fidelidad y nos vemos dentro de 15 días con un tema más de esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Que Dios bendiga su curiosidad. Bye bye.